Muy buenas noches a ustedes, todo el mundo. Qué bueno que están aquí participando con nosotros en esta sesión de lesiones de músculo esquelético, de las cuales vamos a presentar este mes el otro y en enero vamos a ver 3 sesiones de músculo esquelético. La intención es principalmente lesiones de origen deportivo. Bueno, le quise llamar deportivo, pero debe ser gimnasio. Y por eso traje algunas de las lesiones que más hemos visto en pacientes que vienen de los gimnasios ahora que reactivamos todo y regresamos todos para allá. Yo sé que octubre es muy difícil, ya casi se acaba el año, ya casi nos cruzamos a San Diego, estamos en el ya casi, todo el mundo está en esa época en la cual está ya casi, está así a punto de salir corriendo a sacar su certificado. Hoy quisiera presentarles varios casos, son 5 o 6 casos, y la idea es que dar una impresión de cómo la resonancia magnética puede ayudarles a ustedes a hacer un diagnóstico más temprano en pacientes con lesiones de gimnasio, ¿no? Bueno, este es el caso número 1 de un paciente femenino de 46 años. El historial de esta paciente es que hizo un esfuerzo en el gimnasio y de repente, no me dijo el mecanismo, pero porque tampoco supo cómo, pero de repente empezó a tener mucho dolor en el hombro. Siempre tomamos una radiografía y yo en esta radiografía me llamó la atención, aparte de todo lo demás, es que esto que está aquí en el reborde acetabular, en la cavidad glenoidea, estaba erosionado. O sea, yo pensaría que esta paciente es una paciente que ha tenido un trauma anterior y no es un hombro como podríamos decirlo así, que está íntegro, sino que hay una erosión del reborde glenoideo en la parte anterior, que eso sugeriría que hubiera tenido alguna lesión con Bankart o algún tipo de lesiones del reborde en el cual se complica el labrum. No refería a ningún tipo de molestia, eso, su única queja era el dolor en la superficie del hombro, en la parte superior. La articulación acromioclavicular se ve perfectamente bien, 46 años, y lo único que yo le veo, a lo mejor un poquito de radiolucidez aquí en la cabeza del húmero, pero principalmente eso, yo creo que eso le llama la atención más importantemente. En contra de la otra imagen, esa se ve perfectamente, la cavidad glenoidea se ve bien, no veo ya alguna fractura, sí la esclerosis, y que siempre es como un dato de alarma eso de ver esas áreas de osteoporosis en el reborde de la cavidad glenoidea, ¿no? Fuera de eso, y otra vez, insisto, la radiolucidez que está aquí en la cabeza del húmero. La articulación acromioclavicular podría ser prácticamente normal. Todo lo demás se ve bien. Le hicimos una resonancia y ese es el corte axial en la parte más superior, y vamos yéndonos hacia abajo, viendo lo que sería ya la clavícula, estamos viendo músculos, y aquí es como vemos que hay un cambio de intensidad en el deltoides, ¿no? Aquí estamos viendo el deltoides con áreas hiperintensas, que en esas secuencias de supresión grasa, donde quitamos la grasa para que no brille como normalmente brilla en las secuencias T1, permite ver las áreas de edema y las áreas de derrame o de líquido que está fuera de su lugar, como lo estamos viendo aquí en el deltoides. Este deltoides muestra áreas de edema en todas las fibras de la parte media del deltoides. Conforme avanzamos para abajo, persiste nuestra imagen, cómo están esas áreas hiperintensas entre las fibras. Acá viene lo que sería el tendón del bíceps. Acá estamos viendo lo que es el labrum, estamos viendo el subescapular, el supraespinoso. Y esta secuencia, la axial, es la que sirve para poder identificar perfectamente el subescapular y el infraespinoso. Vean, aquí está totalmente. Este es el tendón, así se ve oscuro normalmente en todos los pacientes. Eso de que es el labrum anterior y el labrum posterior. Yo esperaría ver algo por los cambios de densidad que vi en la cavidad glenoidea. Yo esperaría ver algo aquí en el labrum, sin embargo, se ve íntegro. Sí tiene un poquito de esclerosis aquí en el reborde,
Y estas pequeñas áreas blanquecinas que se ven en la parte posterior de la cabeza del húmero puede estar relacionado con trauma antiguo hacia la región del labrum anterior. Y aquí se ven dos imágenes hiperintensas, ¿no? Que fueran como pequeñas áreas de trauma en esa parte. Conforme vamos viendo, persiste las áreas de trauma. Miren, un corte más abajo, en la cara posterior de la cabeza del húmero. ¿Okay? Persiste el área de edema, aquí está el tendón del bíceps, está bien. Y estamos viendo acá el subescapular y el infraespinoso. ¿Okay? Conforme vamos para abajo, aquí persiste el bíceps, vean. Aquí estamos viendo este edema que está entre las fibras. Y aquí estamos viendo un poquito del infraespinoso, cómo hay edema también en la parte entre las fibras, no en el tendón, sino en la unión miotendinosa. Y acá estamos viendo todavía en la parte del deltoides algunas otras áreas de edema óseo, ¿no? Conforme nos vamos hacia abajo, persisten las áreas hiperintensas. Estas áreas hiperintensas eran de edema. Esto ya son áreas de edema que se encuentran entre las fibras musculares. Ok. Vamos a ver la siguiente. Este es un coronal. Este coronal es importante. Realmente las dos secuencias más importantes en hombros es la axial que acabamos de ver porque nos sirve para ver el subescapular, el infraespinoso y podemos ver el tendón del bíceps. Y este que sería el coronal nos va a servir para ver el supraespinoso en su inserción y la articulación acromioclavicular. Y aquí en las siguientes secuencias vemos claramente dónde está el supraespinoso. Aquí está, ese es el tendón del supraespinoso. ¿Okay? Cómo se ve oscuro, normal y llega a su inserción. Y acá está lo que sería el músculo supraespinoso y esta es la unión miotendinosa y esto es todo lo que es la cabeza del húmero. Y vamos a ir más adelante y vemos acá está el labrum superior y nos continuamos. Seguimos viendo el labrum, vemos líquido en la busa subdeltoidea subacromial, que es esta de aquí. Esta cantidad de líquido a veces puede ser por lesión o también puede ser por infiltración. A veces pasan una aguja, infiltran ahí para quitar el dolor y puede haber líquido en la busa subacromial subdeltoidea. Pero sí que estamos viendo unas fibras edematosas en todo lo que sería el deltoides. Okay. Estamos viendo, ok, la inserción del bíceps, aquí está. Sería el ancla del bíceps. Estamos viendo parte del bíceps ya despegándose y en la porción intraarticular, en la parte superior de la cabeza del húmero. Y conforme avanzamos, seguimos viendo el bíceps. Este es el tendón del bíceps en la porción intraarticular. Y avanzamos hasta donde llega la polea. Esta es la polea del tendón del bíceps, ya el bíceps bicipital. Y persistentemente vemos esta área de edema que está en el tendón del deltoides. ¿Okay? Conforme avanzamos, estamos viendo ya el subescapular y luego el bíceps y todo lo demás. Ok. Ese es el corte, podríamos decir, el sagital. Este nos sirve para ubicar que luego brilla el deltoides, que es esto que estamos viendo aquí. Conforme avanzamos, vemos que hay fibras totalmente edematosas dentro del bíceps, en la parte más anterior. Este es anterior y este es posterior, que se extiende hacia la parte superior y hasta la parte más superior en su área de inserción con el acromion. Acá vamos a ver ya dónde está apareciendo ya el bíceps, en la polea, conforme vamos viendo hacia adentro. Ese quistecito que yo creo que podemos ver aquí, esas son lesiones de contusión anteriores que se encuentran en la cara posterior de la cabeza del húmero, que es donde puede ser la contusión que puede generar con la cavidad glenoidea, como lo habíamos visto en la radiografía simple, que aquí en la resonancia no lo alcanzamos a demostrar, ¿no? Nos vamos viendo más hacia adentro. Estamos viendo ya el bíceps que está en la posición intraarticular. Este es el subescapular y esto es el infraespinoso. Y este es el tendón del supraespinoso. Aquí está, todo esto oscuro es el tendón del supraespinoso y esto es parte ya del músculo donde está la unión miotendinosa, ¿no? Conforme avanzamos hacia adentro, pues ya vemos la inserción en el ancla del bíceps que está en la parte superior del labrum. Y acá estamos viendo los demás tendones.
ya el subescapular y el infraespinoso. Okay, aquí está el labrum, okay, dentro de lo que sería la articulación, y este ya es la cabeza del húmero en la porción más pegada a la cavidad glenoidea, y más adentro hasta que llegamos a la parte más profunda. Y aquí está viendo el tamaño del músculo. El músculo se encuentra de un buen tamaño. Todos estos están muy bien dentro de sus espacios, muy bien sin área de atrofia o de infiltración grasa. Yo creo que es evidente que la masa muscular de esta paciente está en muy buenas condiciones. Bueno, ese es la otra secuencia que hacemos. Este es Falfileco, que es una imagen que nos gusta para ver los tendones, y aquí estamos viendo cómo el edema sigue en el deltoides, cómo estamos viendo lo que sería el tendón del supraespinoso, otra vez igual como la vimos en la otra secuencia. Fortalecemos, aquí se ven mucho más las fibras, vean cómo están todas las fibras, están íntegras, en este no tenemos ninguna duda, están en buenas condiciones, igualmente que el labrum y la inserción del bíceps en el ancla. Okay, aquí se está separando y ya sigue en la porción intraarticular hasta llegar al área de la polea y bajando en el canal bicipital. Okay. Ese ya es el T1. En este paciente, mi impresión fue un desgarro miotendinoso del infraespinoso, que se veía brillante en los cortes axiales, y un desgarro del músculo deltoideo, que es fascicular, o sea, hay varios fascículos que están desgarrados. Un desgarro fibrocapsular anterior, que no era un Bankart, sino simplemente lo único que se veía es un deterioro del labrum anterior, que yo le llamo un desgarro de la cápsula probablemente, y una lesión de SLAP, que es parte del desgarro de la parte más superior. Hay diferentes grados de SLAP, desde el grado 1, que puede ser un desgarro anterior y superior, el grado 2, que ya se extiende anterior y posterior. Este paciente tiene un desgarro anterior junto con el desgarro fibrocapsular. Esta paciente está hablando de que estas son lesiones no tan recientes, y este desgarro y este desgarro que está acá es agudo, y ese está relacionado con el ejercicio que estaba haciendo. Muchos de los pacientes no saben qué fue lo que hicieron, no saben dónde está que hicieron el ejercicio. El dolor empezó ya más tarde, y ese es lo más frecuente que les va a llegar a ustedes. Si el paciente persiste con las molestias que rebasa lo que normalmente estaría del dolor post ejercicio, habría que considerar una lesión, y esa lesión, cuando más temprano, yo sé que todos los de medicina de rehabilitación y los traumatólogos quieren hacer un diagnóstico mucho más temprano para iniciar un tratamiento temprano y que tenga más recuperación y no se pierda tanto tiempo de ir al gimnasio, porque los pacientes de gimnasio sufren mucho cuando están sin tener actividad en el gimnasio, ¿no? Bueno, este es otro paciente de 40 años. Este paciente masculino de 40 años tuvo una lesión, y ahorita les voy a enseñar las imágenes. Yo creo que eso es importante, que ver todas las secuencias, y ahorita platicamos sobre él. Ven, ese es un corte axial. Ya lo conocemos, estos cortes axiales desde arriba, nos vamos descendiendo, vamos viendo, vamos yendo hacia abajo. Es otro paciente de gimnasio que hace pesas bastante pesadas. Y aquí lo que vemos, aquí a mí me llamó la atención, aquí desde que vi esta secuencia, fue todo lo que sería el labrum. El labrum no me gustaba. O sea, de aquí yo ya esperaría encontrar el labrum, o sea, oscuro, así como esto. El labrum es oscuro. Y yo ya lo veía todo edematoso y desintegración de las fibras. Vean, aquí no se ve nada de labrum, un fragmentito de labrum acá, otro acá. Y aquí estamos viendo pues, líquido, edema por todos lados y derrame. Y conforme vamos avanzando, veo que el labrum queda un pedacito acá, y el labrum posterior no está. Veo eso que pareciera un trazo de fractura. Esto pudiera ser un trazo de fractura. A veces la esclerosis también se ve así, sin embargo está sospechoso. Difícil de ver. Si la resonancia lo ve, puede sugerir que eso se trata de una fractura, pero también puede ser una fractura no reciente, que ya está esclerosa. El canal bicipital está vacío, el tendón del bíceps no está, normalmente debería estar aquí adentro.
vemos algunas fibritas, pero no está el tendón como una imagen así como esta. No lo veo luxado, simplemente no lo veo. Me voy más hacia abajo. Sí veo que hay cambios de la densidad de la cabeza del húmero. Tenemos edema, derrame, que está infraespinoso. El tendón del infraespinoso está bien, el subescapular está bien. Y ahora ya estamos viendo algo que parece dos tendones, y esos dos tendones no sé si el tendón está desgarrado en la parte superior no está, entonces yo pienso que si hay una sección, y aquí puede estar algo que se llama como el signo de Ursuela, donde hay separación del tendón en dos. Pudiera ser después de un evento traumático hasta abajo. Conforme vamos yendo más abajo, vean otra vez, el labrum posterior no se ve nada bien, tiene un desgarro, tenemos líquido afuera, tenemos líquido anterior, el labrum anterior aquí ya está bien, y lo que sería el canal bicipital, vemos restos de tejido que se encuentra dentro con todo edema que se encuentra disperso alrededor. El tendón del bíceps no se ve bien, está desgarrado en esta parte con una colección que está todo alrededor. Vean, aquí está. Esto yo pienso que es el fragmento del tendón del bíceps que se encuentra ya migrado hacia la parte más inferior de lo que sería el canal bicipital. O sea, está fuera del canal bicipital. Más abajo, obviamente ya estamos viendo pues edema y vemos alguna estructura que simula ya lo que sería parte del tendón del bíceps, ¿no? Vean, hasta por acá lo estamos viendo, ¿no? Todo esto es parte del tendón del bíceps, y conforme vamos yendo más abajo, pues esto ya parece tendón, ¿no? Eso sí es un tendón del bíceps que sí se encuentra hasta acá abajo. Ok, con estas puras imágenes yo puedo decir que hay un desgarro del tendón del bíceps, tiene una lesión de todo el labrum, de anterior, superior y posterior, y tiene edema por todos lados que tiene que tener una disrupción fibrocapsular. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver estas otras imágenes que sería, este sagital es el que nos va a coronar, nos va a ayudar a ver lo del tendón del bíceps. Ok, vamos viendo. Ok, conforme nos vamos acercando, empieza a aparecer. Fíjense toda esta borrosidad. No es que el paciente esté movido ni nada, sino simplemente hay mucho edema y en todo esta parte que es la parte más del subescapular, en la parte interna del subescapular. Y conforme adelantamos, pues ya vemos lo que sería parte del supraespinoso. Llama la atención esta colección de líquido que está aquí. Nos vamos yendo más hacia adentro. Probablemente sí tenemos un desgarro parcial. Fíjense, el tendón viene, eso es el tendón normal, viene el tendón y hay un desgarro que se persiste, podríamos decir que fuera una tendinitis, pero yo diría que es un desgarro parcial, y está la inserción que está en intensidad normal. Esto se elongó y está separado lo que es parte del tendón del bíceps. No es un desgarro completo. Obviamente la intención es de que siempre podamos ver esa intensidad hasta su área de inserción, ¿no? Y sin que nos salgamos de la atención, vean esto, este es el labrum superior que tiene una pérdida de la continuidad en la parte donde se ancla el tendón del bíceps. No estoy viendo el tendón de bíceps ahorita, aquí no estamos viendo el tendón, aquí hay algo que parece tejido como si fuera el tendón del bíceps. Conforme avanzamos, pues aquí está, pero acá no está. Entonces debería de estar en todo ese trayecto hasta que baja acá, hasta acá, ¿no? Y no se ve, me regresé, vamos a regresarnos más. Ok, hay un hueco muy grande de este caminito, ¿no? O sea, hay un hueco grande donde debería estar el tendón del bíceps. Nos vamos hasta el otro lado y aquí hay edema, y vean todo lo que sería el labrum se encuentra totalmente desgarrado, ¿no? En este paciente hasta ahorita persiste en una ausencia del tendón del bíceps de todo el canal bicipital y la porción intraarticular. Y acá vamos a irnos a esta otra secuencia. Yo creo que esa la podemos brincar y nos vamos a ir es la última que teníamos, pero, ok. En este paciente, vamos a regresarnos tantito. Acá está. Ok. Vean, aquí están los. Ese es un fast fileco. Me hubiera gustado que estuviera también el sagital. Hubiéramos visto ya el tendón. Vean, esos son
tendón. Estamos viendo acá del muscular y acá estamos viendo otra vez, nos vamos hasta la parte más interna de la articulación. Aquí estamos viendo casi siempre está el supraespinoso y abajo debe de venir el bíceps. O sea, está más anterior, pero siempre lo vamos a ver en un espacio entre lo que sería el acromion y estamos viendo el tendón del supraespinoso y estamos abajo viendo el tendón del bíceps acomodado. Y siempre si los vemos en las secuencias, en este paciente, en ningún momento lo estamos viendo, ¿no? Aquí estamos viendo ya cómo hay un espacio bastante grande entre lo que sería el ancla del bíceps en la porción superior del labrum y hay un desgarro y no vemos labrum, o sea, literalmente el labrum no está. Vemos toda esta ausencia hasta la parte baja del canal bicipital donde habíamos visto ya los restos. Aquí está el tendón del bíceps. Entonces, este tendón del bíceps está roto la inserción y se traccionó el muñón hasta abajo de lo que sería el canal bicipital. ¿Okay? Okay. Usualmente el paciente con hacer esfuerzo en el gimnasio, casi siempre la área de ruptura es el bíceps distal y es menos frecuente ver el bíceps, el desgarro así como en agudo de la porción proximal. En este caso, se los quise enseñar de casi de todos los resonancias de hombros, sí veo pacientes con lesiones y desgarros y pérdida del tendón del bíceps, pero es menos frecuente verla después de un ejercicio en el gimnasio. Casi siempre es abajo, es en el mecanismo cuando están haciendo la mancuerna o están haciendo, se pueden volar el bíceps distal, pero menos frecuentemente el bíceps proximal. Este paciente en conclusión tenía una acromiale que no lo vimos, pero pues ahí está, que lo habíamos visto en las axiales. Tiene una lesión de SLAP, todo el labrum superior de anterior a posterior estaba roto. Tiene un desgarro insercional del tendón del supraespinoso, que lo habíamos visto, con una separación, cambio de intensidad, ese es un desgarro. Un desgarro focal del tendón del subescapular, que sí lo vimos por los cambios de intensidad. Tiene una artropatía cromoclavicular y un desgarro completo del tendón del bíceps con, aquí falta ponerle, que está retraído el muñón hasta abajo del canal bicipital. Y eso ayuda mucho al traumatólogo para saber de dónde a dónde va a jalar el muñón para tratar de fijarlo ahí en la cabeza del húmero. Y un desgarro del ligamento glenohumeral inferior. Todo eso es lo que tenía este pobre paciente. Muchos de estos patología no es aguda. La que es aguda es probablemente el SLAP junto con la lesión del tendón del bíceps. Parece que fue un desgarro bastante serio, acompañado de mucha lesión. Quizá el peso estuvo inadecuado, ¿no? Ese otro paciente es un jovencito de 50 años que acude porque haciendo ejercicio sintió un dolor muy fuerte en lo que sería acá en el codo y por eso acudió al médico y el médico le pidió una resonancia. Y la resonancia de codo aquí la tenemos. Y este corte superficial, lo primero que llama la atención es que luego estamos viendo un área de edema en el pliegue del codo anterior. Y si yo no tuviera esos antecedentes, dije, bueno, a lo mejor le picaron ahí para sacar una muestra de sangre y ver una colección de líquido, pero pues no, había hecho ejercicio y encontramos edema en estas áreas, en la área de inserción del bíceps. Pero casi siempre son cosas muy superficiales y lo único que alcanzamos a ver es el edema en la parte de la inserción. Lo demás son cortes de codo que se extienden hacia la parte más inferior y si ven aquí está la articulación del codo, como se ve precisamente. Ese tiene una pequeña cantidad de edema a nivel de la cara externa del epicóndilo lateral. Sería la cara del epicóndilo lateral, tiene edema, aunque los tendones se encuentran totalmente conservados, pero sí tenemos un área de edema en el epicóndilo lateral. Esa es la cabeza del radio. Y lo demás, el espacio articular se ve bien.
y no veo yo un área de fractura más que esa área de edema que vimos ahí. A ver, vamos a ver ahora la siguiente secuencia. Aquí estamos yendo desde superficial, vemos las venas, este es el sagital y aquí estamos viendo si ven que acá enfrente, toda la parte de enfrente se ve blanco, se ve edematoso, ven algunos trayectos de edema, aquí también hay edema. Vean, acá está todo el edema y aquí se corre el edema hacia el área de inserción del tendón del bíceps, ¿ven? Desde acá. Entonces, este tendón, que es el tendón del bíceps distal, su inserción distal, llega hasta aquí y de aquí hay, o sea, restos fibrilares y el área de edema se corre hasta acá. Se desgarró desde aquí y se fue el muñón hasta acá arriba. Por eso vemos esta área de edema extensa y vemos restos de, o lo que sería el muñón, parte del bíceps hace su inserción distal, como lo estamos viendo aquí, con edema y desgarro agudo hacia el resto de las partes blandas adyacentes. Vean, aquí se ve claramente cómo viene este desgarro de estas fibras superficiales que se vienen a desinsertar hasta acá. Vemos este trayecto y así se identifica el muñón retraído hasta la parte más superior. Sin embargo, vemos parte del bíceps que todavía persiste insertado, ¿no? Acá está. Okay. Esta es una imagen clásica del desgarro. Y ven, yo creo que este acordeoncito que están viendo aquí, clic, 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 es como se está viendo, ¿no? Aquí tenemos el desgarro del muñón y cómo se retrae hacia la parte más superior. Y ahí obviamente podemos calcular la medida de dónde está hasta el área de la inserción para saber cuánto es lo que pudieran de alguna manera insertar, ¿no? Sería lo jalan y lo insertan y eso ya cada traumatólogo valoraría como lo hiciera, con área de edema que se encuentra en toda el área de inserción, ¿no? Vean, aquí está todo el edema y todo el camino que viene hasta acá abajo. ¿Ok? Ok. Ya estamos viendo parte del resto de la articulación. Okay. Eso estamos viendo. Este es un corte axial T1. Vean, la grasa es totalmente blanca. Cuando se encuentra en las secuencias T1, este lo utilizamos para ver, pues más bien anatómica. No ve las áreas de edema, pero sí puede identificar dónde están todos los planos musculares más fácilmente y nosotros podemos identificar dónde está algún trazo de fractura. Este sirve a veces como en caso de que no tengamos una radiografía, nos ayuda a ver la trabécula ósea. Entonces, siempre un T1 ayuda muchísimo para ver el hueso y ver esa trabécula y ver si hay una fractura, aunque sea pequeña, ¿no? Aquí no lo estamos viendo, no vemos fracturas, vemos el hueso bien, vemos los músculos con integridad, a excepción del tendón que ya habíamos visto, ¿no? De la inserción hasta acá abajo. Ok, aquí podemos regresarnos. Aquí. Ok. Si lo seguimos, tendríamos que seguirlo hasta acá arriba. A ver hasta dónde llega el muñón del acordeón. A veces en los cortes axiales no alcanzan a cubrir el área, porque aquí en estas secuencias no se alcanza a identificar claramente como los viéramos en las secuencias T2. Estamos viendo aquí ya está el muñón, pero en las secuencias T1 aquí está el tendón ya. Esto es oscuro y así es como se ve el tendón. El T1 no les va a ayudar mucho a ver, entonces si tienen secuencias T1 no traten de buscar las lesiones ahí. Lo que hay que buscar es, por ejemplo, el hueso y ver los vasos y ver la grasa y ver todo eso. Por ejemplo, nos serviría para ver cuando está una lesión tumoral que esté en partes blandas y se evidencia fácilmente. Pero no vean el tipo de lesión porque no van a poder separar en relación con el resto de las estructuras, ¿no? Así también hacemos secuencias T2 que brillan un poquito más, se ve lo que sería el muñón, aquí está el muñón. Pero en estas ya nomás vemos algo de edema donde está la articulación o vemos los derrames, pero las técnicas de supresión grasa, que son las que estamos usando, son para ver principalmente ya donde está el desgarro y donde se encuentran las diferentes lesiones. Por ejemplo, aquí, o sea, vimos 3 secuencias, un T1, un T2 y una supresión grasa, donde toda la grasa la apagamos, vean, toda la grasa se hizo de color oscuro y estamos viendo dónde está el muñón del tendón del bíceps y dónde está todo el edema que se encuentra alrededor. En la porción casi
más distal de lo que sería el húmero, ¿no? Y ahí vamos hacia abajo y vemos cómo ya se hace vacío. Aquí está el espacio donde debería de ir el tendón y ya está todo, queda líquido ahí, que fácilmente se identifica en ese tipo de secuencias que son las que hacen que brille el agua, porque estamos en secuencias que son de supresión grasa, o sea, apagamos la grasa y podemos identificar todas las estructuras mucho más fácilmente, ¿no? Ok. Bueno. Conforme más edema tenemos, pues mucho más fácil le podemos identificar. No tenemos edema, sufrimos más para cualquier tipo de ubicación de las lesiones. Esa es una secuencia T1. Esa es otra secuencia. Esa es como una coronal, donde sí se ve como todo el desgarro. Ya tiene bastante supresión grasa y vemos como todo el edema del área de la inserción lo alcanzamos a ver. ¿Ok? Hasta el área de inserción que estamos viendo acá abajo, ¿no? Depende de las lesiones del edema rápidamente, o sea, no sé, 7 días y eso es sumamente agudo. Usualmente las lesiones agudas, el edema brinca mucho y es algo que yo había platicado con muchos de nuestros amigos traumatólogos que es mejor hacer las resonancias en agudo que hacerlas en crónico. Yo sé que ustedes hacen el diagnóstico clínico, le toman su radiografía, le hacen la exploración y ya saben el diagnóstico, pero para evidenciarlo y tener realmente la extensión del daño óseo, el agudo es muy bueno para nosotros porque nos sirve de medio de contraste, o sea, el líquido que se sale de su lugar y el edema óseo y todo eso es como si tuviéramos un contraste gratuito dentro de las articulaciones. O sea, a nadie le gusta que le vayan a hacer una artroresonancia, no sé que de plano no se vea nada, ¿no? O sea, si no le vemos nada y sabemos que clínicamente tiene una lesión y la tenemos que justificar porque por múltiples razones, entre ellas, por ejemplo, el seguro quiere el reporte del radiólogo con la lesión, si no, no procede nada. Y yo no la veo, no puedo decir que ahí está, o sea, no la veo. O sea, y cualquier radiólogo que la vea y diga, no, pues no se ve nada. Pero si haces una artroresonancia, pues tranquilamente metes medio contraste en la articulación, ¿no? Y puedes ver todo, ¿no? Ahora, si tenemos edema, es mucho más fácil identificar lesiones. O sea, vemos el líquido en todas las fascias, identificamos más fácilmente fascículos, vemos dónde está el sitio de la lesión. Es mucho más fácil hacer un reporte en agudo que en crónico. Ahora, si ustedes lo infiltraron en agudo, mejor hacemos una resonancia, pero nos tienen que poner eso, ¿no? O sea, si infiltré el paciente tanto cc, así nosotros sabemos que ese paciente, ese contraste que esté ahí no es edema, sino es líquido que ustedes aplicaron, ¿no? Y ayuda también a distender muchas de las áreas que se pegan normalmente. Entonces, cuando más líquido tengamos es mucho mejor. O sea, no quiere decir que le van a meter 1 litro ahí, una articulación del hombro, ni nada parecido, pero pues si ya de todos modos el paciente merece su inyección porque tiene mucho dolor, pues mándelo rápidamente a hacer una resonancia en ese momento, ¿no? Eso va a ayudar muchísimo para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Eso ya lo habíamos visto. Bueno, en esta yo lo reporté como una ruptura total del tendón del bíceps en inserción distal y retracción del muñón. O sea, ya describí cuántos milímetros estaba retraído y con la intención de que si el traumatólogo va a tratar de sacar ese muñón, lo pueda calcular la distancia, ¿no? Es algo importante que yo quisiera mencionar, que se antoja hacer un ultrasonido de un desgarro temprano del bíceps, ¿no? O sea, se antoja, dices, más fácil, más barato, pero puede haber muchos errores diagnósticos porque a veces es muy difícil verle el muñón y es muy difícil ver 100% en un desgarro si está 100% desgarrado, si no está desgarrado, si está abulsionado, todo eso. La verdad es de que el reporte radiológico es mucho más difícil en ultrasonido. Yo sé que hay manos expertas que pueden ver hasta una micra ahí adentro, definitivamente, pero hay más índice de error a veces en los ultrasonidos en relación a resonancia magnética. Podemos decir que el ultrasonido nos va a ayudar para ver fascículos, derrames, tumoraciones, alteraciones vasculares, grandes lesiones,
pero el paquete completo donde se ve lo fino y lo grande y lo grueso es la resonancia magnética. Sigo defendiendo yo que resonancia magnética de músculo esquelético es como cuando inventaron la tomografía para los neurólogos, o sea, el músculo ya lo estamos viendo todo el mundo, ya es mucho más fácil identificarlo, se ve más allá de lo que esperábamos, el grado de la lesión se ve muy fácil, vemos el alcance de toda la dinámica de las lesiones y eso ayuda muchísimo para hacer el diagnóstico más temprano a los pacientes. Sí soy un creyente del ultrasonido cuando tiene indicación, pero resonancia les ayuda si es que el paciente lo van a intervenir. O sea, es como operar a un paciente de abdomen sin una tomografía, es más riesgoso. No quiere decir que no esté indicado, que la clínica manda, claro, definitivamente, pero en el paciente subagudo, el que no es una emergencia, sí una tomografía ayuda en el abdomen y en una resonancia ayuda muchísimo a un paciente que ustedes van a operar. ¿Ok? Si es agudo, pues es agudo, lo operas y ya no pasa nada. Pero si es subagudo, hay que estudiarlos un poquito más con las imágenes.